Muñoz, soy estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador en la carrera de enfermería. Actualmente estoy cursando la asignatura de sexualidad y género. Es un honor para mí estar con ustedes para tratar sobre un tema que es de gran importancia y relevancia en nuestra sociedad: la prevención de violencia de género e intragénero. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de cómo nuestras ideas y creencias influyen mucho en la forma de cómo tratamos a los demás? La violencia de género y la violencia intragénero es una problemática dolorosa que afecta a millones de personas en el mundo, pero que a menudo se las minimiza. La violencia de género no tiene fronteras y atraviesan a personas sin importar razas, edades, clases sociales y orientaciones sexuales. Es una problemática global que debemos enfrentar juntos y con acciones de toda la sociedad. Hoy les quiero invitar a reflexionar de qué estamos haciendo como individuos y como sociedad para prevenir y erradicar la violencia de género e intragénero. La violencia de género no solo es una responsabilidad de las víctimas, sino de todos nosotros. Es un desafío que debemos enfrentar juntos con conciencia, responsabilidad y empatía. Gracias. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es un tipo de violencia que se ejerce sobre otra persona por su identidad de género, orientación sexual o expresión sexual. Esta puede ser física, psicológica, económica, sexual o patrimonial. La violencia física hace referencia al tipo de maltrato que se manifiesta a través de agresiones físicas como golpes, empujones, quemaduras, tirones de pelo, torturas e incluso asesinatos, ejercidas por el agresor hacia el superviviente o la víctima. La violencia psicológica hace alusión a toda conducta, ya sea verbal o no verbal, que el agresor reproduce hacia la superviviente, adoptando comportamientos agresivos que incluyen gritos, humillaciones, amenazas, coerción, vejaciones, exigencias de obediencia, sumisión, así también como manipulación. La violencia sexual del contexto de las parejas se encuentra íntimamente relacionada con el concepto de abuso y agresiones sexuales y se produce cuando normalmente ya ha tenido comienzo el maltrato psicológico y físico. El término de violencia sexual hace referencia a todo acto de naturaleza sexual que no sea consentido ni consensuado por la superviviente o víctima. Esto incluye desde la imposición de un modelo de sexualidad, abuso y agresión sexual. La violencia económica y violencia patrimonial hacen referencia a los estatutos materiales o económicos que pueda tener la pareja. Este tipo de violencia es más común y característico en relaciones que tengan algún tiempo o que ya tienen algún uso de bienes compartidos, el cual se niega o se impone de manera explícita la cedencia de estos bienes. Buenas noches, mi nombre es Verónica Ramírez, soy estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Bolivariana del Ecuador. La información o charla que les voy a compartir es acerca de la violencia intragénero. La violencia intragénero se refiere a cualquier tipo de violencia física, emocional, sexual o psicológica que ocurre dentro de relaciones afectivas, sexuales entre personas del mismo sexo. Esta forma de violencia es un mecanismo de poder y control donde la persona que agrede busca dominar y someter a la víctima. Suele asociarse con personas gays, lesbianas. Es crucial reconocer que también abarca a personas en relaciones homoeróticas, quienes igualmente pueden ser víctimas de esta forma de violencia. Buenos días, vamos a dar una charla sobre los factores de riesgo de la violencia de género. Existen diversos factores
para que esta violencia de género exista, incluyendo aspectos personales, sociales, culturales, los cuales muchas veces concluyen en circunstancias que facilitan y en ocasiones justifican los actos de violencia contra las mujeres. Entre ellos son la presencia de armas, drogas y alcohol, que es una de las variables que más directamente incide en la generación de la violencia en la comunidad. También en la mayoría de los delitos graves se utilizan armas y en gran cantidad de casos quienes los usan están bajo el influjo de drogas y el alcohol. Y para poder prevenir esto debe, absorberse desde una perspectiva integral, fortaleciendo la educación en igualdad e independencia de la economía de las mujeres. Muchas gracias. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Entre estos tenemos que prevenir o promover la igualdad, es decir, que tanto los hombres y mujeres tenemos que ser tratados y respetados de la misma manera, sin tener en cuenta que sea su clase social. Identificar las señales de alarma, ya que por lo general las personas que sufren de este tipo de violencia están aislados, deprimidos, están callados. Entonces nosotros como sociedad tenemos que ayudarlos a que esas personas nos comuniquen y nos digan qué es lo que está sucediendo. También sería crear redes de apoyo, como por ejemplo charlas educativas en las instituciones, también en las comunidades, crear pequeños grupos y educarles y para que no se dejen o no sean abusados de alguna u otra manera. Y también tenemos que capacitar al personal de salud, ya que el personal de salud es la primera persona que está en contacto directo con los pacientes, bueno, por lo general las enfermeras. Entonces nosotros, como somos su primer contacto, tenemos que saber identificar qué es lo que tiene esa persona. Tenemos que crear un vínculo de amistad, de confianza, para que esa persona poco a poco se vaya abriendo y dándonos a conocer qué es lo que está sucediendo, tanto en el entorno como en su trabajo o a lo mejor en la institución educativa, ya que hoy en día la violencia de género es muy alarmante y nosotros como sociedad tenemos que educar a los niños desde muy pequeños que todos merecemos ser respetados, ser valorados y que sin importar de dónde ellos provengan. Y sobre todo eso sucede mucho en las áreas rurales, donde no se da la debida atención y apoyo que los niños necesitan. Por tal motivo es de vital importancia ponerles atención y cuidado a todas estas personas. Gracias. Conclusión. La violencia de género e intragénero son problemáticas graves que afectan la integridad y los derechos de las personas. La violencia de género se dirige a una persona por su género, afectando principalmente a las mujeres, mientras que la violencia intergénero ocurre en relaciones del mismo género, afectando a la comunidad. Factores como el machismo, la desigualdad, la normalización de la violencia aumentan el riesgo, mientras que señales como el control, el aislamiento y las agresiones advierten su presencia. La prevención requiere de educación, sensibilización y fomento de relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Solo así podemos construir una sociedad libre de violencia. Muchas gracias. No más silencio. No más violencia. Actuemos ahora. Por un mundo donde todos podamos vivir libres y seguros.